El átomo. La naturaleza atómica de la materia es algo que hoy aceptamos con mucha facilidad, pero sin embargo la comprensión desde un mundo microscópico es muy dificultoso, pero es fundamental para poder entender las propiedades físicas y químicas de la materia. Por ejemplo, hace 400 años Demócrito y Leucipo definieron que el átomo era una partícula indestructible y que no se podía dividir en otras formas de partículas. A esto también contribuyeron Aristóteles, que encontró que la materia estaba constituido de cuatro elementos fundamentales, que viene a ser el aire, el fuego, la tierra y el agua, y que estos estaban constituidos de cuatro propiedades fundamentales, que vendría a ser el húmedo, el seco, el caliente y el frío. A esto adicionó un quinto elemento que vendría a ser el éter, porque esta sustancia hacía que las personas tuvieran un sueño profundo. El conocimiento actual que tenemos del átomo es un gran esfuerzo de muchos investigadores a través del tiempo, desde el postulado de John Dalton, el modelo de Thomson, de Rutherford, de Bohr y de Schrödinger, que contribuyeron con el descubrimiento de las partículas subatómicas. Pero nada es absoluto, aún todavía siguen descubriéndose nuevas partículas subatómicas. Las evidencias del origen de la teoría atómica está basado en leyes ponderales, que vienen a ser la primera ley de la conservación de la materia, donde dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de las proporciones definidas y constantes. Cuando dos elementos se combinan, siempre lo van a hacer en forma constante y definida. Y la otra ley es la ley de las proporciones recíprocas. Cuando dos sustancias se combinan para dar una tercera sustancia, esta tercera sustancia, cuando se desintegra, se va a volver en sus sustancias originales, pero siempre lo hacen en una proporción constante y definida. Eso está basado en estas tres leyes, lo que es la teoría atómica moderna actual. Pero también tenemos los postulados de Dalton. Toda materia está formada por partículas diminutas llamados átomos y que están en forma esférica. El segundo postulado de Dalton hace mención a los átomos. Dicen que los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen las mismas propiedades físicas y químicas, ¿no? Pero este postulado actualmente es descartado por la existencia o el descubrimiento de los isótopos. Asimismo, también define que los átomos de un elemento son indestructibles, que no se pueden destruir o transformar en otros elementos. Actualmente esto es desechable por la radioactividad, ya que la radioactividad modifica el núcleo de un átomo. Asimismo, indica que cuando dos átomos o de los elementos se combinan para formar otras sustancias químicas, lo hacen en forma definida y constante. Actualmente esto es válido. También habla de los compuestos químicos, ¿no? Que dice que cuando se combinan dos elementos químicos pueden combinarse en varias, pueden dar diferentes compuestos químicos. Y al final define sobre las reacciones químicas. Dice que las reacciones químicas tan solo son el ordenamiento de los átomos. Entonces, basado en estos hechos, el átomo no se fue definido, no diciendo que, por ejemplo, un solo gramo de arena constituye 1200 átomos, y la corteza terrestre está constituido por átomos que casi viene a ser un 46%. El hombre, el organismo de los seres vivos también están constituidos de elementos, y como están constituidos de elementos, también están constituidos de átomos. Entonces, el átomo es una unidad identificable más pequeña de un elemento.
existen en la actualidad 91 elementos en la naturaleza que están constituidos de átomos diferentes. El estudio de las partículas fundamentales del átomo están basados en hechos, por ejemplo, la radioactividad, la electronegatividad, los rayos catódicos, los rayos anódicos, que han dado origen al descubrimiento de los nucleones, así como de los electrones. Y en la constitución del átomo está constituido de un núcleo, que es la parte central, y en la periferia están girando los electrones en órbitas definidas que vienen a tener en forma circular y elíptica. Y como saltan de un nivel a otro nivel, estas lo hacen en forma de luces brillantes. Las partículas fundamentales descubiertas en el núcleo y tanto en la periferia son los electrones, que están en las órbitas permitidas, y los protones y neutrones se encuentran en la parte central y en el núcleo. El electrón tiene una carga negativa, el protón tiene una carga positiva. La masa del electrón es mucho más pequeña que la del protón y del neutrón, pero el volumen del electrón es mucho más grande que la del núcleo, ¿no? Y que donde está constituido los protones y los neutrones. El núcleo atómico viene a ser la parte central del átomo. Tiene mayor masa. El núcleo atómico es la parte del átomo que contiene la carga positiva y la mayoría de la masa. Ocupa una región muy pequeña dentro del átomo. Fue descubierto por Rutherford en 1911. Las partículas básicas que constituyen el núcleo son protones y neutrones. ¿Y dónde encontramos los protones? Los protones es el número atómico que está en la tabla periódica en forma periódica. La suma de los protones y de los neutrones nos representa la masa atómica, y la diferencia de la masa atómica menos los protones nos va a definir el número de neutrones. Los protones en el núcleo de un átomo define el tipo de elemento, y esto se define también el número de atómico. La distribución de los nucleones dentro del núcleo determina la energía de este. Existe un estado fundamental y un estado excitado. El estado fundamental es el nivel 1 y los demás niveles vienen a ser los excitados. El tipo de átomo de un número definido de protones y neutrones está distribuido dentro del orden del núcleo atómico, y la unidad es la radioquímica, así como el elemento es la unidad, la química. Existen más de 275 átomos estables y más de 275 átomos inestables. Dentro de estos están los isótopos, isótonos, isobaros, isómeros. Los isótonos vienen a tener masa igual. En conclusión, los nucleones se encuentran densamente empacados y en volúmenes total dentro del núcleo, y viene a ser la suma del volumen de los nucleones. Y en los núcleos su número mayor siempre va a ser mayor a 1. La teoría de la relatividad establece que la masa y la energía se transforman mutuamente, ¿no? Ya que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Las partículas subatómicas, ¿no? Han hecho de que tenga origen en la ciencia nuclear, que experimenta más de 100 tipos de diferentes partículas subatómicas, que dentro de estas tenemos a los quarks, los leptones y bosones, que dan origen a los protones, neutrones y protones, tanto a los electrones. Los nucleones no son partículas elementales, sino que están compuestos o combinados en los quarks. Entonces, el fin de la búsqueda de tanto investigación ha dado estudio definitivo a la estructura atómica, y esto nos indica que está basado en tres partículas fundamentales, que viene a ser protones, electrones y neutrones. Y los protones viene a ser el número atómico, y esto determina la cantidad de protones y electrones. Y en la tabla periódica el hidrógeno tiene un número atómico de 1, y por lo tanto sus protones van a ser
1. La masa atómica indica que la masa atómica es la suma de protones y de los neutrones y está referenciado en la tabla periódica. ¿Para qué sirve la masa atómica? La masa atómica sirve para cuantificar las moléculas, para cuantificar las reacciones químicas, es muy útil. Y para esto, esta información lo tenemos en la tabla periódica, en forma también periódica. Hay unos nucleones muy importantes que vienen a ser los isótopos, porque estos pertenecen al mismo elemento químico, pero que tienen diferente masa atómica. Dentro de estos tenemos los isótopos del hidrógeno, que vienen a ser el 3, el proteo, el tritio y el deuterio. El proteo es abundante en la Tierra, el deuterio y el proteo son menos escasos, pero más radioactivos, al igual que también tenemos otro tipo de isótopos en el carbono 13, que sirve para la identificación de la antigüedad de los fósiles. Estamos observando algunas estructuras que, ¿no?, con sus respectivos electrones y niveles de energía. Y cada vez que van subiendo de número de atómicos, estos se van haciendo mucho más complicados. En conclusión, entonces, la búsqueda final es la determinación e identificación de los átomos, de los protones, núcleo y las partículas fundamentales.